Ok, buenas tardes, chicos. Nosotros la clase pasada hablábamos o estábamos diciendo prácticamente sobre la argumentación. Hablábamos de manera general, qué es lo que nosotros vamos a estar por ahí ocupando. Ahora, es importante, chicos, saber lo que veíamos en nuestra clase anterior, ¿no? ¿Dónde nace o cómo nosotros podemos ocupar, pues prácticamente esta argumentación, ¿no? ¿Por qué es tan importante, chicos? Bueno, pues porque prácticamente el objetivo que nosotros debemos de tener, pues es ese, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a ver el problema, los problemas específicos que se dan y prácticamente las diferencias entre los tipos de argumentos, ¿no? Que son los deductivos y los inductivos. Como objetivo general que nosotros tenemos para poder cumplir, pues es prácticamente ese, ¿no? Argumentar de una manera deductiva e inductiva en las audiencias del sistema penal acusatorio. ¿Cuáles son los objetivos específicos que nosotros tenemos que cumplir? Pues prácticamente son dos. Uno, construir argumentos deductivos en las audiencias del sistema penal acusatorio. Y pues dos, ¿no? Lo mismo, construir argumentos, pero ahora inductivos, en las audiencias del sistema penal acusatorio. Obvio, en nuestro país, ¿no? En México. ¿Cuáles son los rasgos de los argumentos deductivos, chicos? Nosotros tenemos que entender que prácticamente este tipo de rasgos o este tipo de situaciones a nosotros nos llevan de la mano. ¿Por qué nos llevan de la mano? Pues porque tenemos que ver o tenemos que analizar características principales, ¿no? Que prácticamente poseen pues una estructura lógica pues que nos van a dar una garantía o nos van a garantizar que prácticamente las premisas que nosotros estemos diciendo son verdaderas. La conclusión siempre va a ser verdadera, ¿no? De este tipo de argumentos deductivos. Pues son argumentos que se promueven dentro del ámbito de la certeza, eso es bien importante, la certeza, y pues que prácticamente algunos tipos que nosotros podemos ver, perdón, o que nosotros podemos analizar, pues son argumentos deductivos de la siguiente manera, ¿no? Número uno, que prácticamente se conocen como modus ponens, ¿no? Que prácticamente se conoce como afirmando afirmo, ¿no? Cuya estructura lógica es la siguiente: si es P, entonces es Q y P, entonces es Q. Es algo bien fácil de entender, chicos, porque pues que prácticamente esta argumentación deductiva pues podría presentarse o representarse en varios ejemplos, ¿no? El mejor ejemplo que nosotros podemos decir es, si llueve, pues nos mojamos, ¿no? Por lo tanto, llueve, por tanto nos mojamos, ¿no? Eso es si P, entonces es Q, P, entonces es Q. Son prácticamente deducciones que nosotros tenemos, ¿no? Si estudiamos, hacemos la tarea, podemos salir bien. Si no es, sigo, si salimos bien es porque estamos haciendo la tarea y estamos poniendo atención. El segundo, chicos, se conoce como modus tollens o tollens, ¿no? Como ustedes lo quieran ver. Se llama negando niego o una traducción es negando niego, que es parte del derecho romano que ustedes tuvieron que haber visto en primer cuatrimestre. Esta estructura lógica se determina como la siguiente, ¿no? O sea, si al final del día P, entonces Q es falso. ¿Qué quiere decir que P es falso? Si llueve, voy al cine, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no fui al cine. Por lo tanto, no llovió. Estos ejemplos que nosotros estamos viendo pueden observarse dentro de las premisas o dentro de estas premisas verdaderas. Prácticamente la estructura lógica de los argumentos garantiza en conclusión quién será o qué será siempre prácticamente algo verdadero. No, por el contrario, prácticamente todos los argumentos inductivos pues no tienen una estructura lógica que van a garantizar prácticamente las premisas verdaderas. ¿Qué quiere decir? Pues que la conclusión siempre tiene que ser verdadera, ¿no? Como se los venía diciendo. Estos argumentos inductivos pues se mueven en el ámbito de una probabilidad y de una fuerza, ¿no? Dependiendo del respaldo que nosotros tengamos de las premisas, ¿no? Y que nos vayan a dar prácticamente una conclusión. Ojo,
Estas premisas o todo esto, nosotros lo veíamos o lo llegamos a ver en prácticamente una materia que se llama lógica, ¿no? Que por ahí llevamos en la prepa o que llegamos a tener en materia penal cuando nosotros veíamos todos los posibles casos, ¿no? Ahora, esta parte de la lógica, chicos, siempre nos va a dar, yo les decía, prácticamente una estructura en donde nosotros vamos a poder llevar a cabo, pues, esta interpretación, ¿no? Estos argumentos inductivos, pues tienen o son generalmente utilizados ¿por quién? Pues por un juez, por un fiscal. Aunque aparezcan pues por ahí entrelazados con los argumentos deductivos, pueden ser prácticamente el ámbito judicial, ¿no? Que pues es el debate generalmente que nos orienta a nosotros a mostrar qué es lo que es una respuesta, ¿no? Una respuesta única correcta o que nos dé una certeza frente a un determinado punto. Esta solución prácticamente nos da unas propuestas o todas las propuestas razonables o aceptables que nosotros pudiéramos encontrar y estas son las características que pues prácticamente son analizadas con mayor profundidad, ¿no? Y pues que dan prácticamente algo que nosotros el día de hoy podemos ver como una diferencia, ¿no? Entre una y otra forma de argumentar, ¿no? Lo que yo les decía es prácticamente como hacer una exposición de un mismo tema, pero con diferentes personas, pues cada uno lo va a exponer de manera diferente, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte teórica, hay un autor que se llama Perelman. Este autor prácticamente nos dice que consiste estos argumentos en una lógica formal en donde se mueven en un terreno de la necesidad, un razonamiento lógico prácticamente deductivo o demostrativo, ¿no? Que implica todo lo que nosotros hemos visto, ¿no? El paso de las premisas a la conclusión, si es necesario, pues las premisas que sean verdaderas y entonces también será prácticamente necesaria pues una conclusión. ¿Para qué? Pues para que nosotros lo podamos determinar de una manera contraria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que la argumentación en un sentido estricto se mueve en un terreno simple y plausible, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos dice Perelman. Hay que recordar que este autor pues prácticamente busca o nos trata de dar a entender cuáles son los efectos de una argumentación, ¿no? Si bien es cierto, el quehacer judicial en donde se utiliza generalmente unos argumentos inductivos, ello no implica que los argumentos deductivos pues no tengan ninguna utilidad, ¿no? En esta materia, al contrario, los planteamientos del famoso copy nos ilustran bastantemente al respecto, ¿no? ¿Qué quiere decir? El copy hay que recordar qué es lo que nosotros vemos o analizamos como abogados para poder entender cuáles son las razones o las acciones que tenemos, ¿no? El copy prácticamente nos dice que la probabilidad de un tema central, tanto en el razonamiento inductivo legal como en todo razonamiento inductivo personal, una vez que se ha puesto una verdad en ciertas premisas factuales, ¿no? Las conclusiones pueden trazarse al final del día a partir de diferentes premisas con certeza deductiva. Por lo tanto, los hechos sobre los cuales se construye ese razonamiento deben primero establecerse inductivamente. ¿Qué quiere decir? Que el éxito va a depender de todos los hechos que frecuentemente estemos haciendo. En conclusión, chicos, sobre este tipo de argumentos, pues es el siguiente, ¿no? O sea, nosotros no podemos determinar que va a pasar algo bueno si estamos haciendo cosas malas. Esa es prácticamente la premisa con la que estamos trabajando. Ahora, la estructura de un argumento inductivo, chicos, pues prácticamente para abordar este tema, estos argumentos inductivos se hacen necesarias algunas definiciones básicas. Hay que resaltar o cabe decir, ¿no? Que la mayoría de los conceptos que se enuncian o que se enunciarán, pues son determinantes de los párrafos, ¿no? Del famoso copy o del autor Pablo Bonorio. El principal, bueno, pues es que es la razón por la cual le damos una prelación a una estructura, ¿no? Presentada como algo que nosotros vemos.
Eh, si nosotros lo vemos así, esta parte inductiva nos lleva sobre un argumento y sobre diferentes premisas. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente este trabajo es un trabajo de comprensión de elementos estructurales de un argumento. ¿Qué nociones tenemos como argumento, como premisa y como conclusiones? Bueno, pues prácticamente son las competencias argumentativas que nosotros podemos relacionar en base a lo que nosotros tenemos, ¿vale? Es este tipo de premisas, como lo hemos visto, o como ustedes lo vieron desde que iniciaron la carrera de Derecho, es prácticamente el entendimiento que nosotros le damos. Hay que recordar que el derecho no nada más se trata de decir lo estoy haciendo y lo estoy aplicando, sino qué tanto yo estoy razonando, ¿vale? Un argumento, chicos, pues no es otra cosa más que el conjunto de enunciados relacionados entre sí de tal suerte pues que cada uno de ellos están denominados o se denominan con premisas que sirven para el desarrollo, ¿no? Prácticamente, o los fundamentos de las llamadas conclusiones. ¿Qué es una premisa? Bueno, pues una premisa es prácticamente una razón, ¿no? Que apoya una conclusión. Por ejemplo, la premisa uno, Pedro está siendo investigado, ¿no? Por homicidio de Luis. La premisa 2 es Pedro fue capturado cuando intentaba viajar a los Estados Unidos. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que es necesario garantizar, ¿no? Una comparecencia de Pedro para que pueda tener un proceso. De manera general, el propósito a favor de las razones o de las premisas que nosotros podemos realizar son las diferentes, pues, corrientes que nosotros podemos tener, ¿no? Corrientes argumentativas que coinciden, pues, prácticamente en una conclusión. Ojo, sin razones, ¿eh? Esto no es un argumento, esto que les quede claro. Prácticamente se determina en casos reales cuando el juez te dice que va a sacar sus conclusiones, ¿no? Frente a las cuales pues no nos dio ninguna razón o premisa por lo cual él pueda determinar si es aceptable o no debe o no puede ser aceptable, ¿no? Eh, con los argumentos inductivos, chicos, nosotros vemos una estructura lógica que prácticamente va a garantizar si la conclusión es verdadera o no. Y esta prácticamente nos va a decir si estas premisas nos sirven o no nos sirven, ¿no? Ahora, hay algo bien importante, chicos, que nosotros tenemos que ver. El problema, ¿no? O sea, el problema es, o empieza el problema cuando empezamos a buscar una diferencia entre una conclusión y los elementos justificados. Hay que recordar que los problemas en materia penal, pues casi siempre resultan o salen de los tipos de delitos que nosotros pudiéramos tener o pudiéramos sugerir, ¿no? Yo les decía, estas premisas nos van a decir si realmente el problema es viable o no es viable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces estas premisas, chicos, a nosotros no nos dicen si podemos añadir más información, ¿no? Obvio tiene que ser información verídica o factual, ¿no? O en su momento proporcional. ¿Por qué, chicos? Pues porque prácticamente nosotros necesitamos indicar qué es lo que tienen o qué datos nosotros tenemos para poder ofrecer a esta conclusión y en conjunto, pues presentar un cierto paso, ¿no? ¿Cuál es el paso? El paso que nosotros como abogados conocemos como el paso de la naturaleza y justificación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues prácticamente en reforzar la base de todo lo que hemos presentado como parte de un argumento. Yo les decía, los problemas o todos los enunciados que nosotros tenemos o que nosotros llevamos a cabo, pues nos permiten explicar todas las garantías que nosotros tenemos sobre una función o sobre un puente de información. Estos argumentos nos dicen, aparte que si van a ser verídicos o no de acuerdo a las premisas que teníamos, prácticamente es este puente de información factual y una conclusión de imputación o de una infracción. ¿A partir de qué, chicos? Bueno, pues a partir de lo que nosotros podemos tener o podemos analizar, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque la solidez de un argumento inductivo, pues, pues no depende necesariamente de un número de premisas, ¿no? Como yo les decía, premisa uno, premisa 2, premisa 3. O sea, no necesariamente va a depender del número de premisas si nos sirven o no nos sirven a la parte de la conclusión, sino la argumentación que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos decir para tener una relación lógica jurídica?
¿vale? Prácticamente si nosotros vemos una premisa que se empieza a tornar débil dentro del argumento, pues en ese momento nosotros tenemos que sacar un argumento factible, ¿no? Para que nos pueda dar un problema de razón. Bueno, no a nosotros, al juez, ¿no? Ese problema de razón en donde nosotros podemos analizar o podemos prácticamente justificar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, yo les decía, toda esta parte, o si recuerdan esta parte inicial, yo les decía que tiene que ver con la parte de la probabilidad en el contexto de la argumentación. ¿Por qué, chicos? Porque prácticamente no es algo pacífico. En materia penal no se da nada en materia pacífica. ¿Qué quiere decir? Que en un punto tal, nosotros podemos dedicar ciertas características para poder encontrar ese objetivo final. ¿Cuál es? Pues el análisis de un problema. Yo les decía, el problema casi siempre sale a partir de lo que nosotros estamos buscando, que es que, pues primero vemos el delito, lo analizamos, argumentamos para poder quitar el delito. Más adelante, nosotros vamos a ver dentro de esta argumentación cómo podemos tener prácticamente una fracción de circunstancias para poder hacer una modificación del delito. Esta modificación del delito nosotros lo podemos ver o nosotros lo podemos analizar a partir del año 2016 en donde se nos da un cambio. Precisamente por eso es que la argumentación el día de hoy es tan importante, ¿no? Porque nosotros no podemos tomar en cuenta prácticamente las consecuencias de condenar a una persona inocente, sino la posibilidad de tener a toda costa que, pues prácticamente una persona en libertad, ¿no? Debemos de tener en cuenta que prácticamente nuestro ordenamiento procesal penal, ¿no? Consagra diferentes estándares de prueba, ¿no? Esto va a depender de la fase procesal, de la decisión que se debe de adoptar en estas partes y dependiendo de la fase, ¿no? Como yo les decía, cómo nosotros lo vamos a ver. ¿Qué requisitos se llevan a partir de la perspectiva de una argumentación? El ejemplo más claro que tenemos sobre la argumentación deductiva y la inductiva es qué tanto yo estoy dispuesto a analizar un caso para poder obtener unas conclusiones específicas que a mí me sirvan. Yo les decía, el problema de todo esto, chicos, casi siempre nos dice qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo estoy analizando, ¿vale? ¿Por qué, chicos? Porque prácticamente necesitamos tener, ¿no? O preparar técnicamente nuestras intervenciones en las audiencias de acuerdo a los pasos que nosotros debemos de llevar en un procedimiento, debemos de presentar de una forma adecuada nuestra argumentación. Aunque la construcción de un argumento, pues prácticamente es determinante, ¿no? Es la manera en la que nosotros vamos a poder presentar ante un juez la parte más importante en donde nos acepte una tesis o no nos las acepte, ¿no? En materia penal. ¿Por qué hacemos esta aclaración en materia penal? Porque si bien es cierto, ya tenemos las argumentaciones en todas las materias, nosotros nos vamos a centrar en esta materia, en materia penal, para poder encontrar algo razonable con lo cual nosotros podamos argumentar, ¿vale? De esta primera semana, chicos, se van a llevar de tarea lo siguiente, ¿vale? Número uno, ¿cómo es que ustedes encuentran el problema o la problemática de la educación en nuestro país? Eso, ¿cómo lo quiero, chicos? Eso se les va a quedar ahí, más aparte la otra tarea que voy a subir ahí en su, ¿cómo se llama? En su plataforma. Número uno, ¿qué es lo que ustedes o cómo ustedes observan el problema de la educación en México? ¿Cómo es que nosotros, como abogados, podemos aportar a la educación? Quiero que ustedes me den un argumento deductivo y uno inductivo, ¿vale? El problema yo ya se los di. Ahora quiero que ustedes me digan cuál es el problema deductivo e inductivo, ¿vale? Esto es todo, chicos, por semana uno, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana, semana 2, y volvemos a dejar tarea.